Hola, bienvenidos en esta ocasión para tratar el tema que lo he titulado como el viaje del cáncer, control de la metástasis, ¿vale? Bien, este vídeo viene a colación de que cuando grabé el tema donde estudiábamos las interrelaciones entre las células adyacentes y cuando veíamos ese tema y llegó el turno de hablar de las proteínas de adhesión. Vale, os mencioné la posibilidad de realizar un tutorial sobre la relación que hay entre estas proteínas de adhesión y la formación de metástasis, ¿vale? En este vídeo lo que pretendo es comentar los últimos estudios que se han publicado a la hora de buscar una interpretación para la formación de la metástasis en un proceso canceroso, ¿vale? La formación de las metástasis y más concretamente estudiar por qué aparecen en unos órganos o por qué la metástasis se dirige a un órgano en concreto y no en otros, o incluso porque hay más incidencia dentro o a partir de un tumor primario en que aparezcan metástasis en un determinado órgano y no en otro. Es posiblemente hoy, buscar una explicación a eso es posiblemente hoy uno de los retos que tiene ante sí la oncología. Como digo, este es un vídeo en el cual me gustaría que existiese comunicación a través, lógicamente, del canal para conocer opiniones y conocer vuestras opiniones e intentar enriquecernos más entre todos en este tema. Por lo tanto, sí que os agradecería opiniones que podáis dar sobre el particular. Bien, este vídeo lo comienzo poniendo, bueno, como siempre, una imagen ahí, bueno, pues que en este caso va a ser más simbólica que otra cosa, porque, como digo, lo comienzo poniendo en juego un nuevo elemento, o un elemento que ya de por sí se conocía perfectamente, pero que juega un papel o va a jugar un papel importante en el desarrollo de este vídeo, que son los exosomas, ¿no? Bien, los exosomas, y como digo, tenéis ahí una imagen que intenta representar, pues eso, el concepto que os acabo de decir. Bien, pues en estas estructuras, en estas vesículas, pues va a estar buena parte de la clave de todo lo que vamos a ver en este tutorial, ¿no? Estas vesículas o parece ser que llevarían contenido en su interior que va a reflejar las características totales del tumor primario. Estas vesículas, por lo tanto, intentarán buscar el órgano diana que mayor, o que mejor dicho, que mejor se adapta a la información que lleva. No quiero frivolizar en el tema, pero bueno, como este vídeo es más, pretende ser más divulgativo, ¿no? Que no como otros que he grabado, me suena o me recuerda esto a la película de la Guerra de las Galaxias, en concreto el episodio 1, cuando uno de los personajes emitía o lanzaba drones en busca o buscando dónde se encontraba el oponente para intentar localizarlo e ir a por él, ¿no? Bueno, esta frivolidad lo que quiere es, hombre, no podemos asimilar o no deberíamos asimilar estas vesículas con drones, pero lo que sí intentan buscar estas vesículas es aquel lugar donde se va a encontrar mejor, o donde se van a reproducir mejor las características o el tumor primario. Y como digo, no quería caer en ningún tipo de frivolidad, únicamente con carácter didáctico a la hora de ponerlos ese ejemplo. Bien, esta especie de avanzadilla se asentará, por lo tanto, en el órgano diana, en aquel lugar donde han encontrado las mejores condiciones, y lo van a preparar para que pueda formarse en él la metástasis, pueda formarse en él el tumor secundario. Fijaos que incluso, como veremos después, se dará la posibilidad de que pueda producirse la conversión de células normales en células cancerosas. ¿Vale? La cuestión es, por lo tanto, por qué se eligen
¿Por qué se elige un órgano diana y no se elige otro? ¿O por qué, dependiendo de cuál sea el tumor inicial, hay preferencia por unos determinados órganos en contraposición con otros, ¿no? Esa, lógicamente, es una de las grandes preguntas, o de las grandes, pues sí, preguntas que la oncología hoy le gustaría conocer, ¿no? Como analogía podríamos hablar de que estos exosomas podríamos hablar de como un código postal donde entonces se conoce cuál es el destinatario, es decir, cuál es el lugar al que van a ir dirigidos, porque se supone que ahí se producirá correctamente el desarrollo de la metástasis. Aquí de nuevo volveríamos o podremos de nuevo preguntarnos o hacernos infinidad de preguntas. Si ya existe ese código postal, es que lógicamente la información que lleva el exosoma ya parte conociendo hacia dónde va a ir dirigido, ¿no? No intentaría buscar aquella zona, sino que ya existe un código postal predestinado o marcado que indica el órgano al que tendría que ir. Entra en juego de nuevo otra sustancia, en este caso unas proteínas que son las integrinas, ¿vale? ¿Os acordáis cuando hablábamos, ya digo, del tema de la interrelación entre células adyacentes? Estas se encuentran en la membrana del exosoma, y acordaos que su función era la de conectar con el citoesqueleto celular, ¿no? Permiten, por lo tanto, o facilitan la adhesión celular. Teniendo en cuenta entonces que es aquí, es en esta zona en concreto, en estas integrinas, donde se va a producir la adhesión celular, cabe pensar que en ellas es donde tiene que ir marcado el código postal que va a dirigir ese exosoma a la célula del órgano correspondiente. ¿Por qué se conoce esto? Hombre, esto se conoce, o esto se piensa que es así, porque si se produce un bloqueo en las integrinas, pues no va a haber metástasis. Por lo tanto, si las integrinas no tienen esa capacidad de unión, o mejor dicho, si las integrinas se bloquean, no hay o no tienen capacidad de unión, y por lo tanto no se produciría el proceso o ese tumor secundario. Los exosomas pueden contener un gran número de proteínas, incluso hasta 4000. Llevan otros elementos consigo, grasas, ADN, ARN, es decir, llevan contenido suficiente para provocar la invasión en el órgano al cual vayan dirigido, y comenzar toda una serie de procesos que lleven lugar a la formación del tumor, ¿no? En condiciones normales, los exosomas son auténticas vías, por lo tanto, vías de comunicación entre las células, ¿no? Pensemos que los exosomas o son considerados como los encargados de eliminar los desechos de la célula. Hasta ahí todo bien, pero el hecho de que los exosomas sean auténticas vías de comunicación, hombre, esto en condiciones normales no tendría que ser ningún problema, salvo en el caso de un cáncer. Que sean canales de comunicación en el cáncer adquiere una relevancia extraordinaria, porque van a ser las estructuras que transmitirán, por lo tanto, toda la información que lleva ese tumor primario. ¿Cómo se ha puesto esto de manifiesto? Bien, las células tumorales producen más exosomas que produciría una célula sana. Y además de esto, estos exosomas pueden ser identificados, pueden ser detectados en sangre, ¿vale? Y que estos exosomas, como decía, van a preparar el entorno, van a preparar el terreno para llevar a cabo, para que se forme ese tumor secundario. ¿En qué se ve?
Bueno, pues se ve en que, fijaos, acordaos que decía antes que el contenido de los sosomas es de capital importancia para provocar, y vamos a ponerlo de nuevo entre comillas, y tampoco vamos a ser frívolos, para provocar auténticos devoros en el órgano o en la estructura que hayan considerado como órgano diana. ¿Por qué? Porque son capaces de provocar una destrucción tisular, ¿vale? Para que pueda avanzar el tumor y facilitar el proceso de metástasis. Porque van a ser capaces de estimular la creación de nuevos vasos sanguíneos para que sean capaces de captar un mayor número de nutrientes que el proceso tumoral va a necesitar en esa estructura, en ese nuevo órgano al que han tocado. Fijaos la importancia y la relevancia que tiene todo esto, ¿no? Por un lado son capaces de destruir y por otro lado son capaces de crear un nuevo nido, un nuevo conjunto de vasos sanguíneos para que un mayor número de capacidad de nutrientes sean capaces de alcanzar esa zona. Y vuelvo a insistir en que todo esto gracias al contenido enorme, en materia proteica, en materia de grasas, en materia de ADN, en materia de ARN que llevan los exosomas. ¿Vale? Por último, también deciros que no se conforman solamente con esto, sino que los exosomas van a ser capaces de llevar a cabo transformaciones de tal manera que células sanas se conviertan en células tumorales. Y sobre este particular os pongo un ejemplo. Se hizo el siguiente experimento, ¿no? Se extrajo sangre de pacientes que tenían cáncer de mama y se extrajo sangre de pacientes, de mujeres que no tenían cáncer de mama. A partir de esos dos volúmenes, de esas dos extracciones, se extrajeron por separado los exosomas de cada uno de ellos. Acordaos lo que os decía, que las células, en los procesos tumorales, las células producen un mayor contenido de exosomas. Lo que se hizo ahora fue introducir los exosomas por separado en ratones. Por un lado, se colocaron los exosomas, o se administraron, se inocularon los exosomas que procedía de la sangre de los pacientes con cáncer de mama junto a células humanas en ratones. Y por otro lado, se administraron esos mismos exosomas, ¿vale?, en personas que no tenían personas que no tenían cáncer, también en ratones junto a células de mama humanas. Lo que se comprobó es que en aquellos ratones a los cuales se le había administrado los exosomas que procedían de mujeres que no tenían cáncer de mama, no se desarrollaba ningún tumor. Mientras que en aquellos ratones en los cuales se les había inoculado pues los exosomas que procedían de sangre de mujeres con cáncer de mama, en el 50% de los casos sí desarrollaban un proceso de tumoración. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Bueno, pues intervienen aquí lo que se llaman como los microARN. Los microARN pueden ser los responsables de todo esto. ¿Y qué función realizan estos microARN? Bueno, pues son pequeñas moléculas antimensajeras. ¿Qué significa esto? Significa que estos microARN van a inhibir la expresión de determinadas proteínas. Imaginaos por un momento qué panorama tendríamos si estas proteínas, que son inhibidas, ¿vale?, por estos microARN, imaginar que estas proteínas se encargasen de regular el ciclo celular. Bueno, pues sería el auténtico caos en el desarrollo celular, como consecuencia de que las proteínas que intervienen, o que deberían intervenir en su expresión y en su coordinación, no se expresan como consecuencia de la presencia de estos microARN. Y esta es precisamente la conclusión a la que se puede haber llegado recientemente, porque los exosomas lo tienen todo para poder hacer
esto que os estoy comentando. Y como remate a todo esto, pues una pregunta que se puede lanzar o que se puede lanzar a la vista de lo que os acabo de decir. ¿Vale? ¿Os acordáis que yo os dije que las células cancerígenas presentaban una mayor predisposición a, a formar exosomas y que estos exosomas o eran secuenciados o podían ser determinados en sangre, ¿vale? Y acordaos también que os dije que una de las particularidades que tenían era la posibilidad de convertir células normales en células tumorales. La pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Podemos hablar de que el cáncer ante esto es contagioso? Porque claro, porque si resulta que los exosomas van a sangre y tal como hemos visto en el ejemplo que os puse antes, existe esa capacidad de poder transformar una célula normal en una célula normal, pues podríamos hablar o podría hablarse de una posible contagiedad o de que el cáncer sea contagioso. En este sentido, Alberto Villanueva, que trabaja en el Instituto de Investigación de Biomecánica de Belviche, habla de que, hombre, en principio, esta situación puede ser plasmada con toda su lógica, pero remotamente puede hablarse en el sentido de contagio, ¿no? Es por lo tanto, dicho de otra forma, es una suposición válida, pero completamente improbable. Bueno, pues aquí dejo este tema. Eh, Como veis, le he hecho un pequeño repaso a todo lo que, bueno, pues todo lo que últimamente, hace unos días se ha publicado en el tema de la formación de metástasis y estructuras que pueden estar integradas o que pueden estar relacionadas. Como digo, agradecería mucho comentarios en porque posiblemente sean enriquecedores tanto para vosotros como para mí, para todos, en el ánimo del conocimiento y en el ánimo del saber. Muchas gracias por estar ahí y como siempre, pues hasta otra.